Hey, hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de ¿Cuál es tu punto podcast? Yo soy David Suárez y hoy tenemos un episodio que tiene mucho para aportar. Hoy estaremos con Angélica Orrego, una mamá que ha tenido que documentarse, que ha tenido que aprender, que ha tenido que leer, que ha tenido que investigar mucho acerca de una condición o una característica que ha notado diferente en su hijo. Este camino la ha llevado a buscar un diagnóstico para su hijo. Tiago es un niño de 2 años y medio que ha sido diagnosticado con autismo gracias a la insistencia, a la perseverancia y a la investigación que ha hecho previamente su mamá. Así que los invito para que hoy precisamente conozcamos la historia que nos quiere contar Angélica Orrego aquí en ¿Cuál es su punto podcast? Vamos allá. Angélica, bienvenida a ¿Cuál es su punto podcast? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, debo empezar por esto y es muy importante que tengo que darte las gracias. Primero por ponerte en contacto con nosotros, por avisarnos de que tienes algo para contar y de hecho muy importante. Por eso estás en ¿Cuál es tu punto podcast? Y segundo, por sacar tiempo de tu vida, tiempo de lo que tú haces para regalarnos a nosotros un poco de ese tiempo y hacer que este proyecto siga creciendo. Desde ya te digo muchas gracias. Ok, y muchas gracias a ti por sacar también el espaciecito para escucharme. Creo que es algo muy importante que Seguramente que tenemos para compartir, sí. seguro que así es. Angélica, bueno, empecemos por contar, empieza por contarnos, perdón, rápidamente quién eres, qué estás haciendo acá en Estados Unidos, hace cuánto estás acá. Bueno, mi nombre es Angélica Orrego, yo soy de Pereira, Colombia. Hace ya 7 años estoy acá en Estados Unidos. Yo vivo en Nueva York, en Queens especialmente, que fue donde llegué y acá me ubiqué. Em, yo como profesión tengo tecnología deportiva, he sido docente, he trabajado mucho más con niños y con adultos mayores. Cuando llegué aquí pude tener la oportunidad de trabajar con adultos mayores en un programa que se llama Adult Day Care, y pues las circunstancias me han ido moviendo y ahora estoy como asistente en un consultorio oral. Qué bueno. Eh, ahí nos vas dando como pisticas. Eh, Angélica, si- siento que es importante que empecemos de una vez. Dinos, por favor, quién es el protagonista de esta historia, aunque físicamente ausente, pero es el protagonista real de la historia. Cuéntanos y déjanos saber, por favor, quién es Tiago. Bueno, Tiago es mi niño. Tiago ya tiene 2 añitos y medio larguitos. Tiago nació en el 2021. Yo a Tiago yo creo que lo estaba esperando hace muchísimos años, pero pues como las cosas no son cuando queremos, Tiago llegó acá en Estados Unidos y justo después de pandemia, pero cuando todavía habían como muchas cosas y muchas prohibiciones después de todo lo que pasamos. Eh, Tiago llegó a mi vida y la volcó completamente. Es un poco difícil recordar como ese espacio porque fue de sorpresa, digámoslo así. Sí, Mm, y la soledad de este país no ayuda. Bueno, muchas cosas que acompañaron esos momentos, no todas fueron malas. Y entonces ahora Tiago, pues aparte de que volcó mi vida, pues también la ha hecho muy feliz y es sí, mi compañía, es con quien comparto ahora. Ujú. qué bien. Que en la gran mayoría de los casos, los hijos llegan a la vida de sus familias y de sus papás a eso, como que muchos de los papás, me incluyo, no nos esperábamos esa gran noticia y cuando llegan y ya están acá en vida es un vuelco total, es un giro total a nuestras vidas y todos los días es un aprender y un vivir con ellos, ¿no? Totalmente. Y muchas veces ayuda como a centrarnos ya en lo que, bueno, ya no soy yo sola o yo solo, ahora sí tengo que hacer, nos sacrificamos mucho más, dejamos cosas por hacer para nosotros, para que ellos puedan, digamos, avanzar un poco más. No estoy de acuerdo con la frase de darle lo que yo nunca tuve,
sino esforzarme un poquito para ser la mejor persona, digámoslo así, porque las cosas materiales definitivamente no llenan muchos espacios. Creo que acabas de decir algo muy importante y me quedo con esta frase para resaltarla, más bien, resaltarla. Y es que nosotros como papás cometemos a veces el error de, y no está mal tampoco. A ver, yo lo que quiero es que hay veces creemos que supliendo las cosas materiales, entre comillas, estamos haciendo una gran labor como papá. Y se nos olvida que este niño que hoy es pequeño, es de brazos, gatea o camina, es pequeño, un día va a ser una persona adulta y mi principal labor debe ser preocuparme porque él en persona sea útil a una sociedad, incluso a Ujú. su misma vida. Es muy importante eso, ¿no? Total, y más en este país que definitivamente enseña, y no enseña porque queramos aprender, sino que a veces te enseña, como decimos nosotros, a las malas. Alguien una vez me dijo, aprendemos con amor o con dolor, y jamás se me olvidó esa frase. Sí, Y sí, aquí nos toca así. definitivamente que sí. Bueno, Angélica, cuéntanos cómo fue esa primera, no sé si sea el término, esa primera infancia o esa primera, o esos primeros meses de vida de Tiago, cómo fue la llegada de Tiago? Ok, como la primera etapa Sí, que viví con Tiago. Bueno, cuando quedé en embarazo fue un poquito difícil porque pues yo ya estaba como por los 37 años. ajá, Yo la verdad no pensé que fuera a tener un bebé ya. Pero bueno, cuando empezó la noticia, todo, eh, aparte de la felicidad, pero a veces la angustia. Gracias a Dios en este país, eso sí lo tengo que admitir, la salud para las mujeres embarazadas es total, prioridad, o sea, ¿no? es una maravilla, me encanta como lo ponen como en un privilegio para ellas, para nosotras. Pero a medida que fue pasando el tiempo en el embarazo, empezamos a tener algunas dificultades. Entre las que más me marcaron fue cuando me dijeron que tenía como un poco de riesgo, que debía como dejar de trabajar, no tenía que hacer tanto esfuerzo, todas estas cosas. Y me mencionaron que Tiago tenía solo dos venas en el cordón umbilical. Entonces ahí es donde uno también empieza a aprender más de lo que nunca cuentan. Ajá. Em, Empecé a leer, empecé a investigar, bueno, algo que marcan mucho con lo de dos venas en el cordón umbilical o una arteria y una vena, es que la mayoría de niños con esto son los que tienen síndrome de Down, Ajá. fue lo que me explicó uno de los doctores. Entonces, bueno, empiezan unas preocupaciones y como, pero es más, yo creo por todo lo que la sociedad nos empieza como a enseñar y a canalizar de cómo debe ser la vida de uno, ¿cierto? Sí, total. Eh, Porque yo alguna vez trabajé con niños que tenían síndrome de Down y definitivamente es algo Como espectacular. ese temor a una aceptación dentro de una sociedad, ¿no? Sí, y que es la misma sociedad la que se encarga de Marginal. poner como esos tabú y esas cosas, de Ajá. alejarnos, de marcarnos, de señalarnos. Entonces ahí fue que yo dije, ay Dios mío, ¿y ahora qué? Pero entonces no. Nunca pues como otras opciones, como otras alternativas, nunca pensé en nada, y seguimos adelante con esto. Yo vivía en una habitación, eh, y y ya yo dije, cuando nazca Tiago, yo tengo que salir de aquí porque quiero un espacio con él. Sí, ¿Cierto? claro. El papá del niño siempre ha estado ahí apoyándonos, siempre ha estado pendiente. Y bueno, cuando se cumplió esto, que ya iban a hacer, él nació en diciembre, yo ya me estaba a finales de noviembre ubicando en un lugar pues más amplio y Tiago llegó allí. Mm, Gracias a Dios mi familia pudo venir, no toda, pero sí una parte de ellos, y me pudieron acompañar en esa primera fase de Tiago, desde que nació, pues como el primer mes, que es tan difícil, es tan duro. Sí. El romanticismo de la maternidad se acaba por Ajá, total. completo y, y sí, te empiezas a sentir cansado, te empiezas a sentir triste,
de que ya como que no eres tú definitivamente, pero el amor puede con todo, Empiezas puede con a, todo. empiezas no tanto a girar, pero sí a vivir en torno a otra vida, que es precisamente la de Tiago. Digo, digo esto porque empieza ese crecimiento y empiezas a convivir. Ya toda tu vida se vuelve, obviamente, Tiago. Eh, y en ese crecer de Tiago, eh, ¿hasta cuándo, hasta qué, o en qué momento más bien, eh, tú empiezas a notar que no es que haya una diferencia, pero sí empiezas a notar algo sí, diferente a Tiago o Que algo algo falta. atípico? Creo que es algo, bueno, Sí, desde muy ya, bien. desde ya, tengo que pedir disculpas porque no soy experto en el tema, pero voy a tratar de ser demasiado prudente porque yo para imprudente estoy, pero voy a tratar de usar las palabras correctas. En el momento en que no, por favor, corrígeme y desde ya disculpas. Bueno, Ok. Bueno, te hago, pues con lo normal, cuando era muy bebecito, mm, hacía sus, como que balbuceos. gagueaba y sus eh, sonidos y movimientos, nada diferente. Empieza como a notarse por la experiencia que yo he tenido como docente y porque trabajé con niños también muy chiquitos aquí cuando llegué en un daycare de niños, un ujú, jardín infantil. em, entonces, pues uno va teniendo en cuenta como a cierta edad puede hacer estas cosas, a cierta edad puede hacer esto, tanto física como neurológicamente. ajá, Entonces, empecé a notar, Tiago se demoró para gatear un poquito más de lo normal que manejan pues como en estos ámbitos del desarrollo, igual cuando iba a empezar a caminar y no hablaba, no hablaba en el sentido de que no expresaba con palabras. ajá, Entonces, cuando ya yo empecé a notar estas cositas, a los 15 meses que nos tocó la valoración con el pediatra, ahí fue ya como el boom, que yo dije, sí, definitivamente sí pasa algo con Tiago, porque cuando tú vas a esos, eh, a ¿controles? donde el médico, a los controles, sí, Sí. a los 15 meses y 18 meses y así, ellos te van haciendo unas preguntas como papá o mamá, te dicen, el niño ya puede hacer esto, puede hacer esto. Yo contesté que no, en muchas de esas. eh, y entonces yo le dije al doctor que entre esas no estaba, pues que me dijera mamá, que papá, o que al menos repitiera algo de lo que decíamos, no pedía agua, nada. Ajá. Entonces, el doctor simplemente me respondió que porque la afán para que la hablara. Entonces yo le dije, no, simplemente pues es como, ¿cierto? Lo que se exige como sociedad, le Sí, dije yo a él. digamos, entre comillas, es normal que luego entendí que alguien, bueno, viendo esto, decíamos como, bueno, entendí algo que los anormales o uno se considera uno normal, pero resulta que no es tan normal. "Mm, Entonces, no, los médicos como que encasillan o más bien dicen, bueno, a cierta edad es normal que haga o diga ciertas palabras y haga ciertas ujú, cosas. O, sí. Y yo siempre he dicho, después de que conocí eso con ellos y de que estuve pues en mi caso, obviamente ya personalmente viviéndolo, entonces yo siempre le he dicho, ya se les vuelve como rutinario. ujú, Y a veces tú no hablas eso con el pediatra porque quien te hace ahora las preguntas son las enfermeras. En mi caso, esas preguntas las hizo la enfermera. Cuando ya el doctor llegó, quizás ella ya dejó el check-in allí o le dijo al doctor algo. Entonces ahí fue que él me dijo que qué afán de que hablara. Entonces, ok, yo le dije que entonces cómo podíamos tener referido para terapia de lenguaje, al menos una valoración, y no me la quiso dar. 15 meses. A los 18 meses que regresamos a la otra vacuna y a lo mismo, seguíamos en lo mismo. Tiago no hablaba. Y ya había dejado de decirme, mamá, es que Tiago en algún momento lo hizo. mira, y te lo iba a hacer como pregunta, pero mira, tú lo pones como nota. Hay un retroceso, porque lo que estuve viendo acerca del autismo, este, resulta que hay algunos pacientes o algunas personas que llevan un proceso y, bueno, van en un nivel y hay un retroceso.
en el habla o en la motricidad o Ujú. cognitivamente. O sea, Sí, Tiago tuvo esto también. Tiago tuvo esto y pues lo que te digo, no decían casi nada de palabritas y las poquitas que decía que eran como mamá, como, no sé, dada, lula, lila, bueno, las dejó de decir y ya volvía otra vez como a los soniditos nomás. Entonces ya a los 18 meses ya yo le dije al doctor, discúlpeme, yo volví a contestar muchas preguntas negativas acerca del desarrollo del niño. Entonces, yo necesito que me dé el referido, que es como lo llamamos aquí en Estados Unidos, para cuando necesitas un especialista. Ajá. Entonces le dije, necesito ser referido para llevar a Tiago una valoración de lenguaje. La verdad me lo dio como a regañadientes, como No, decimos nosotros, no con mucho muy, gusto. cómo no, sí. Eh, y me mandó también referido para el neurólogo. A las 2 semanas teníamos la valoración lista y empezó terapia de lenguaje. Ok, Eso fue algo súper, súper. Aparte de eso, la terapista que nos empezó a dar las terapias es bilingüe y eso a mí me encantó. súper bueno. Joven, amable, bueno, Kathleen se llama. Y Tiago empezó y despegó, despegó. Necesitábamos un grupo de especialistas para empezar como ese proceso. Terapia de lenguaje, terapia ocupacional y educación especial, Ajá. pero por cuestiones de que yo las quería bilingües, por facilidad, porque pues mi inglés no es el mejor, entonces nos estábamos tardando un poquito. Sí. Pero empezamos con Kathleen y eso, mejor dicho, Tiago empezó, fue pero volado con sonidos de animales, los carros, las luces, todos los sonidos. Amaba en ese tiempo los bomberos, las ambulancias, los policías, todo, y empezó a diferenciar cada cosa de una forma. Oh my God, yo estaba muy feliz, O sea, hubo una muy evolución feliz. totalmente Sí, muy, muy notoria, demasiado. muy. Un avance súper. Entonces ya yo dije, bueno, entonces si era por este lado, gracias a Dios, yo no Ajá. estaba tan equivocada. Y obviamente yo simplemente estaba pensando en no, tiene un retraso en el lenguaje, lo vamos a trabajar y yo puedo hacer muchas cosas desde casa y con ellos lo vamos a complementar. Ok, Apareció entonces la profesora terapista ocupacional y el profesor de educación especial. En este momento estamos con Tiago con sus 3 terapias a la semana. Cada profesor va 1 hora a la semana, media hora un día, media hora otro día. ya. Angélica, déjanos saber, por favor, mm, ¿en qué momento tú notas como que, bueno, habías logrado lo de la terapia del lenguaje porque notabas esa dificultad con Tiago, pero, pero tú también como mamá, algo te faltaba todavía, tú decías, algo, ¿qué pasa? O sea, yo siento como que, ¿cuáles fueron esas red flags o esas banderitas rojas que fuiste identificando y que a la vez tomaste y dijiste, no, hay algo más? Bueno, pues resulta que cuando yo empecé a leer acerca de retraso en el lenguaje y todas estas cosas, entonces se fueron abriendo caminos en, porque en el internet tú pones algo y el tema se va expandiendo, Ujú. ¿cierto? Y no sé qué tan positivo sea eso en muchas ocasiones, pero bueno, a mí me pasó y entonces empezaron a abrir videos y cosas, textos acerca de autismo, déficit de atención, hiperactividad y todos estos temas, que es un mundo demasiado amplio. Sí, Mejor sí, es dicho, demasiado, muy denso. no alcanzamos a terminarlo y nosotros pues que no conocemos a fondo, ¿cierto? Si los mismos especialistas a veces entre ellos se contradicen o uno dice una cosa, el otro sacó otra idea, bueno. Entonces cuando yo empecé a leer sobre eso, yo dije, ay Dios, será. Bueno, yo empecé a leer, pero creo que me saturé de información. Entonces llegó un momento en que yo dije, no, voy a esperar a ver qué pasa con las terapias de lenguaje y si algo pregunto. Que sí me di cuenta que quienes diagnostican a los niños deben ser los psicólogos. En Sí, caso de autismo, déficit de atención, hiperactividad y esto, lo hace un psicólogo, obviamente apoyado de un grupo de trabajo que se debe pedir como mamá, quiero aclarar eso,
porque ahora, después del proceso, que no ha sido muy largo, pero sí me he enfocado mucho y he aprendido mucho, eh, hay diagnósticos que vienen de media hora en una videollamada donde están mirando solo el niño y le diagnostican autismo. Entonces, hay profesionales que dicen, tienen que buscar otras opiniones y un grupo de trabajo donde haya psicólogos, neurólogos, el pediatra obviamente, que es el que está como totalmente revisando el niño cada cierto tiempo. O sea, tiene que ser un grupo de especialistas que valore lo que de verdad están diciendo. No es solo, ah, sí, es que caminó en punticas y es autista. No, O sea, tiene que haber una investigación previa, o sea, como que sí, una información colectada, obviamente, a través de ese grupo de trabajo y especialistas que tú mencionas, para que un sí, profesional ya pueda tomar una decisión en base a una información a o una todo. recopilación de datos que se ha venido Ujú. colectando. Sí, Angélica, quiero que seas tú, por favor, y eh, yo tengo, o sea, no logro comprender, es que suena raro, pero ¿por qué es tan importante, pero así tan importante en los casos que he visto y que a partir de Tiago me empecé a documentar, el diagnóstico? ¿Por qué es tan necesario el diagnóstico? bueno. He Y, visto muchas mamás, dime. y bueno, sí, ¿y cómo llegas a ese diagnóstico de Tiago? Porque sé de que me has contado, me contaste que tuviste como una lucha para llegar a ese diagnóstico. Déjanos saber, por favor. Bueno, cuando yo ya empecé, ya estábamos trabajando lo del lenguaje y Tiago iba avanzando muchísimo, yo estaba muy feliz. Con Tiago nunca he tenido los problemas de alimentación, gracias a Dios, que eso era algo que a mí me preocupaba desde que él nació, desde que tomaba lechita, porque yo decía, ay Dios mío, cómo es de difícil llevar un proceso con un niño que no come. Que no quieras, Pero bueno, sí. con Tiago no he tenido ese problema, come divino y es paisa. Y eso me mantiene muy feliz también, Qué bueno, porque le gusta, o sea, la comida sazonadita y come completo, qué bueno. como Eso es decimos, el seco. ajá, un punto a favor de él. Entonces, bueno, de eso fue como desechada esa parte de que no comiera. Resulta que yo, entre tanto que estaba leyendo y tanto de esto, eh, vi un video de una mamá donde ella en el video mostraba cómo me di cuenta de que mi niño era autista. Entonces a mí me llamó la atención y yo vi el video. En el video el niño caminaba de punticas, se golpeaba la cabeza, daba vueltas así en círculo, como en el mismo eje. Ujú. Le encantaban los carros, buscaba siempre como alturas, cuando estaba en el sofá, él trataba era de subirse como en el espaldar, todo lo quería trepar. Bueno, entonces yo viendo ese video, empecé a atar cabos y empecé a fijarme en Tiago y descubrí que Tiago tenía cositas de esas. En especial, la primera que me disparó con Tiago, él no camina en puntas, ni caminó casi nunca, pero la que sí me disparó como esta incógnita con Tiago fue la de los carros y las cosas que giran. Ajá. Tiago ponía a rodar el carro, pero él siempre se hacía como a nivel del piso, se acostaba Sí. para que el carro pasara, así, las llanticas. Eso, él amaba. O podía estar horas, horas con el carro así como en esta posición y poniéndole a girar las llanticas, así, todo el tiempo, mucho tiempo podía estar ahí. Y era tranquilo, calmado, haz de cuenta cuando un niño está viendo una tabla, Ajá. solo viendo girar las ruedas. Sí. Bueno, no, Dime. continúa. Te tengo que apuntarlo porque ahorita te voy a preguntar algo, te voy a decir algo de eso. Ok. Em, y también empezamos a notar, porque el papá del niño, yo empecé a comentarle, yo decía, mira, he visto esto, he visto aquello. Entonces noté que le gustaban mucho las cosas que alumbraban y cantaban, Ujú. los jugueticos, más que todo esos de Fisher Price que son tan lúdicos la mayoría. Eh, entonces, bueno, ya yo entré como en esa duda. Me puse a mirar a Tiago, sí, caminaba en círculos, pero no en su propio eje como en una baldosita, sino que Tiago lo que hace es círculos amplios, Mm, ya. camina en círculos. Entonces,
ahí cuál es la parte en la que tenemos que entrar como papás, como familia, como cuidadores. Empezar a analizar que esas características todas, o sea, tienen un principio, pero pueden tener variables. En mi caso, las vueltas de Tiago eran amplias y eso me lo confirmó la psicóloga. Me dijo, sí, sí, él sí camina en círculos o sí, él sí gira. Ok. Algo que yo al principio dije, ay, ¿será que sí? Porque no, te bombardean las dudas también, porque es que uno es con la esperanza de no, no, no. Bueno, es difícil. Al final ya después de que yo dije, no, pues si sí es y si pasa algo de esto con Tiago, vamos para adelante. No es fácil porque hay muchos altos y bajos. En este país, digamos que yo estoy sola, el papá de Tiago trabaja, entonces si Tiago no está conmigo, pues está en el jardín. Ajá. Y esta parte del desapego para que entrara al jardín fue difícil. Bueno, y ahora ya sabiendo que quizás pudiera tener una de estas características es más. Entonces ya aceptarlo, aceptarlo es como hacer un duelo. Yo, personalmente, mi opinión, como que la comparo con algo así. Es como hacer un duelo y definitivamente hay que seguir adelante. Entonces Ujú. yo lo hice, aún a veces como que me afecta cositas y a veces yo también me siento saturada y como tenemos un término con ellos, cuando están sobreestimulados, que es cuando tienen muchas cosas al mismo tiempo juntas y ellos explotan en una crisis llamada por la Ma- gente que no conoce el tema, pataleta o berrinche. Pataleta, pero dentro de esto se llama Molden, ¿cómo se dice? ¿Algo? Dentro del autismo, Sí. sí, tienen como unas características que es como cuando están en un nivel alto, un nivel medio, un nivel bajo de esas crisis, Ajá. pero ya la peor es cuando te tiran al piso, pero la gente que no conoce es, está haciendo una pataleta, ay, Sí, el berrinchudo. Eso a mí me costó manejarlo, porque de la crianza que uno viene claro. es igual, ¿cierto? Y ver qué me estaba pasando a mí era muy difícil y aprender a manejarlo es durísimo. Y aprender a manejarlo en ocasiones es dejar que él esté en el suelo y esperar que se calme, Ajá. porque a veces no recibe abrazos, porque no se paran, no quieren que los toques. Entonces, con todas esas cosas, al final yo dije definitivamente voy a pedir que me le hagan la valoración psicológica. ¿Qué pasó? Eh, ellos se toman como un lapso de tiempo entre que empezaron con la terapia del lenguaje y le dan un lapso de tiempo que al menos cumpla los 2 años y medio para quizás darnos un diagnóstico. ¿Por qué creo que lo hacen ya conociendo un poquito del tema? Porque ha habido muchos diagnósticos erróneos. Ujú. Entonces creo que ellos dan ese espacio porque los niños pueden ser diagnosticados como entre los 2 y los 3 años de edad, a no ser de que sea demasiado ya como las características que los médicos vean. Pero entonces le dieron a Tiago hasta los 2 años y medio. Nuestro diagnóstico llegó en julio, principios de julio, que la psicóloga nos hizo una videollamada ya con todo lo que tenía de la terapia del lenguaje y todos estos datos, como hablamos ahora. Ella ya se pudo pues como referenciar en algo, me había hecho una entrevista a mí y ya esa era como para analizar a Tiago y para seguir o confirmando lo que yo había dicho y había hablado o para cambiarlo pues como él. Y, y sí, me dijo que el diagnóstico de Tiago era autismo nivel uno antes llamado Asperger. Ajá. Que eso también es algo muy controversial porque han cambiado muchas cosas, pero hay personas que, digamos, tienen niños autistas o muchachos autistas ya con 30 años, ellas siguen con su diagnóstico, obviamente, y para ellas nivel uno no existe, sino que es un Asperger, Asperger. como para los que tienen un nivel 3 que son los niños que no pueden ya hablar, los niños que muchas veces no pueden caminar, no pueden moverse, ¿cierto? Ajá. Entonces, yo creo que
todo lo que yo he vivido y el tener este diagnóstico ya eh, me ha ayudado a mí también a confirmar una vez más que la palabra para de pronto calificar estas características especiales, los síndromes de Down y todas estas cosas, todo en general. Si así no lo vivas, así tú no lo tengas ahí para vivirlo, la palabra más gigante es la empatía. O sea, ponerse en el lugar del otro y si no sabes cómo manejarlo, simplemente callar y respetar el espacio. ¿Sí? Si te estresas y te altera, retírate, pero no opines si no sabes, porque es muy difícil esos rechazos, oh my God, eso marca, esos rechazos para las mamás, eso es durísimo vivirlo. A mí no me había tocado, pero ya lo empecé a vivir, ya lo empecé a vivir y no tienen que ser directos. Ujú. Una mirada, una palabra entre dientes, duele, duele mucho. Y entonces ahí es donde yo digo, el retroceso como padre o como familiar después de un diagnóstico es ese, cuando empiezas a sentir ese rechazo. eh, y lo he visto en muchos videos porque obviamente ya mi comunidad a las que yo sigo son mamás de niños autistas y todo esto, papás, todos comentan lo mismo, cuando empiezan a rechazarte, cuando no te invitan a los cumpleaños, cuando. Y sí duele, duele mucho. Angélica, ya con un diagnóstico, eh, siento que ya se sabe hacia dónde remar. Siento que ya, pienso yo, vuelvo y digo, desde afuera, ¿no? Desde afuera, porque pues solamente tú lo puedes saber, porque vives el caso de Tiago. Pero ilústrenos, por favor, qué cambios se hacen a partir de un diagnóstico y de qué manera se empieza a vivir la vida a partir de un diagnóstico. Y este, dinos, por favor, si el autismo es una enfermedad. Bueno, alguna vez escuché una mamá que decía, el diagnóstico es un mapa con el cual tú ya te puedes como mover y saber hacia dónde vas. Sí, y sí, en parte yo lo tomo así porque pues ya sabes por qué parte puedes investigar, que en mi caso me ayudó mucho porque pues cuando yo investigaba era por todos lados, yo no leía sobre autismo, yo leía sobre todo, sobre déficit de atención, retraso en el lenguaje y todas estas cosas y se me juntó toda esa información. Ajá. Pero entonces con el diagnóstico sí, ya me enfoqué más obviamente hacia el autismo eh, y tengo claro de que no es una enfermedad, eh, de que no se debe medicar, que lo que se debe es trabajar y dedicar tiempo, que es lo que no tenemos o que muchas veces no queremos dedicar, ni para nosotros mismos. Y en un país como Estados Unidos, eh, aunque se tienen todas las ayudas, todas las terapias, eh, el gobierno te da muchas facilidades, ni así, ni así las familias a veces quieren ayudar a los niños. ¿Por qué? Porque entonces ya descargan la responsabilidad y las mejoras pues acerca de la salud del niño en los terapistas pero no, si tú no trabajas en casa, no hay nada que hacer, porque es un trabajo en equipo. Total. Angélica, has dicho algo y es que no solamente desde el autismo, sino que en varios campos de la salud, eh, incluso para no ir tan lejos, nosotros de, como papás o personas, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice Neurotípica. neurotípicas? Como personas neurotípicas, creemos que llevar los niños al colegio es descargar una responsabilidad y asumimos de que el maestro, en este caso, me va a educar a mi hijo. Y no es así. Has dicho algo y es que es un trabajo en equipo. Ya con un diagnóstico, como en este caso, eh, en la terapia se hace una cosa, en el jardín otra y en casa otra.
tiene que haber una relación muy fuerte y una comunicación muy clara también, ¿no? Sí, una conexión. Tuve que, digamos, empapar un poquito el tema a la profesora del daycare. Ellas sí reciben cursos, sí reciben capacitaciones acerca de, pero quizás no son no son como, no profundizan mucho ni especifican ciertos temas. eh, entonces ya, pues sabiendo que ella lo tenía ahí, viviendo el espacio con Tiago, compartiendo todo el día con Tiago, unos días comía como siempre come, muy normal, y había 1 o 2 semanas que no quería recibirle nada. Y ella me escribía confundida: ay, señora Angélica, no ha querido comer, yo no sé qué voy a hacer, se me ha puesto un poquito difícil, pero esa profesora es, o sea, Dios me la puso en el camino y yo agradezco infinitamente todo lo que ella hace por el niño, porque es de las cuidadoras que deberían existir en toda parte, en todo el mundo. Es una señora excepcional. A No, esta, a e- se me corta la voz porque es demasiado especial. Yo que viví en ese, como en ese espacio de cuidadores y de daycare y ver que para muchos es negocio, sí, al verla a ella y ver esa especialidad con que lo cuida, la paciencia que le tiene y el querer escucharme acerca del tema, porque yo le he compartido obviamente muchas cosas y entre esas cosas las características que tiene Tiago, porque es que eso es otra cosa. Una cosa es que tú digas autismo nivel 1, pero otra cosa es que tú juntes a 10 chiquitos que tengan autismo nivel 1. Tú no los sí, puedes manejar igual, sí, porque porque, es que es imposible. total, mira, algo importante que también descubrí ahora que estuve documentando, no todos los pacientes diagnosticados con autismo o no se parecen el uno al otro y no todos, de hecho todos son totalmente diferentes. Ujú. ¿Cómo, cómo lidiar con eso sabiendo de que, a ver, mi hijo es autista, pero aquí hay otro niño autista, pero nada de la información de lo que le hace él, le hace bien a él, le hace bien al mío? ¿Cómo haces tú para lidiar y encontrar qué le ayuda a estabilizar a Tiago? ¿Cómo descubres qué lo desestabiliza, qué lo lleva a una crisis? ¿Cómo sabes cuándo es una crisis, cuándo no? ¿Cómo, cómo ha sido esa sensibilidad o ese tacto, siendo tú, obviamente, la mamá, más allá de la conexión que tienes como mamá, pero cómo haces tú para entender a Tiago desde ese autismo que él tiene y tú desde una vida natural? Bueno, yo he notado en Tiago, y obviamente no es que se hagan comparaciones, eh, porque las comparaciones pues no son buenas, ¿cierto? A mí nunca me ha gustado comparar, pero en este caso hay que hacerlo, porque como ya somos parte de una comunidad, así no Sí, tengamos un grupo cercano, eh, siempre vamos a ver otros niños y nos vamos a encontrar con niños que hasta uno ya dice, mm, eh, el niño, ese niño que viene allá tiene una característica especial. O cuando tú ves que un niño se mueve, sube y baja de tal manera, uno ya dice, ay, tiene como sí, hiperactividad. O sea, ajá, llega un punto en que uno ya quizás puede reconocer en muchas ocasiones a los niños con sus características. Yo con Tiago, bueno, te voy a mencionar características como de las positivas y de las no tan positivas de Tiago. Una que amo, de las más positivas que tiene Tiago, que me encanta, es que le encanta que lo abracen y le encanta dar besos. Pero obviamente alguien me decía, pero a usted. Y puede ser, sí, conmigo obviamente es extremadamente abrazador y besuqueador. Sí, le encanta arruncharse cuando se va a dormir, él tiene que dormir abrazado. ajá, Y cuando se despierta, lo primero que te hago hace es un abrazo, una runchis. Si yo estoy dormida dándole la espalda, me gira, o sea, busca el espacio y eso yo lo amo porque hay niños que no les gusta el contacto físico. sí, también. Y eso a mí me parece tan duro, más como para las mamás. Ujú. Es tan difícil, eh, pero hay que darles el espacio, ¿cierto? La parte de la comida,
también es algo que hay que resaltar en Tiago, que se alimenta bien, porque hay otros niños que, digamos, solo comen, que conocí a algún niño que la mamá me decía, solo comen pancake, solo me recibe pancake y yogur. Durísimo. Porque Entonces, armar una dieta balanceada en un niño en crecimiento a punta de pancakes y y yogur es yogur. Y durísimo. una de las cosas que tanto he leído y que tanto he como investigado, y sigo a una doctora, ella es, creo que de Argentina, eh, ella es psiquiatra infantil y tiene especializaciones en otras cosas. Entre esas, ella ahorita está trabajando con la parte orgánica de los niños que tienen estas características, porque se han hecho algunos estudios donde dicen que las características de los niños autistas, déficit de atención y todo esto viene de inflamación orgánica. ¿Por qué? Por alimentos que les causan esas inflamaciones. Entonces son los que causan que ellos tengan esas crisis, que se comporten de esa manera, que no se queden quietos, que suban, que bajen, que salten, que lloren, que griten, que peleen, que sean agresivos. Y ciertas características de todas esas actitudes vienen de la inflamación orgánica. Entonces, uno de los alimentos que más piden que por favor se les aleje cuando se empiezan esas dietas para mirar la reacción de los niños es los lácteos, eh, el gluten y el azúcar, por supuesto. Tengo algo acá y es que precisamente tengo una nota acerca de la dieta y la alimentación. Eh, Ayer escuchaba algo acerca de cómo la alimentación, precisamente como tú lo planteas, cómo la alimentación puede o afectar el comportamiento o ayudar a mantener un comportamiento estable a una persona con autismo. Y mencionaba que precisamente el gluten es uno de estos, pero tiene como su contraparte porque entonces algunos dicen que cuando una persona es así, no está diagnosticada aún, pero tiene comportamientos como hiperactividad, disperso, entonces la gente opta por decir, no, pues cámbiale el gluten y quítele estas cosas de la dieta y ya así lo soluciona. Y entonces una persona, un médico que plantea y dice que la dieta influye muchísimo, hablaba y decía que alimentos altos en magnesio y en potasio ayudan a regular y a mantener estable su comportamiento. Pero, o sea, te lo iba a preguntar por si sabías o qué opinabas de eso, pero me lo estás confirmando con lo que acabas de decir también. Entonces, Sí. Y sabes que también he leído mucho acerca de eso para los adultos, magnesio y potasio, ujú, para regularnos, porque son cosas que nunca nos hemos fijado en los niveles de magnesio y potasio en el cuerpo. Y para con el tema de los niños también hablan mucho, obviamente incluye los adultos, que después de las vacunas y todas estas cosas que han pasado, que nos ponen en el cuerpo, tenemos muchos metales y todo eso dentro del cuerpo pues es negativo. El sí. potasio y el magnesio son de las cosas que ayudan como más una dieta balanceada y rica en minerales y todo esto, bueno, ayuda como a estabilizar el cuerpo y a ir eliminando todas esas cosas que no nos llevan a nada bueno. Y con los niños pasa eso, sino que con los niños es más delicado el tema del potasio y del magnesio porque tienen que ser en cantidades obviamente reguladas y aptas para ellos. Entonces, por eso es donde yo vuelvo y entro en el cuento de la doctora que yo sigo. Ella sí se enfoca muchísimo en eso, en que siempre deben tener como eh, esa opinión del especialista, del doctor, que si no están como a gusto con este médico, que por favor busquen siempre otras opiniones, porque ahora de verdad que se nota tanto cómo los médicos se contradicen y no es productivo para las familias, porque hay familias que no investigan, hay familias que les creen a los médicos a ojo cerrado y obviamente uno no los culpa, pero es que ya es un tema que necesita que la misma familia, que es el círculo cercano y seguro del niño, investigue. Angélica, hay algo, hay algo que quiero que tratemos y dentro del autismo.
y dentro del espectro, como tú lo mencionabas ahora, hay muchas cosas que nosotros ignoramos y no tanto ignoramos, sino que creemos muchas veces que son mitos. Dentro, ya tú que estás como empapada del tema, cosas erradas o malos mitos que uno cree o tiene acerca del autismo. Bueno, el más grande, que es una enfermedad. Sí, Ese es, yo creo que el mito más gigante. Eh, lo catalogan así, yo creo, por muchas veces salir de paso, salir más rápido y como te digo, que creen que con una medicina ya. Lo que explica en algunos de los documentales que ya esta doctora habla acerca de medicación, que tiene que ser un mito para el autismo también, medicarlos. sí, Ella menciona que lo que hace con esto es como eh, bajarles la dopamina y tener a los niños como dormidos, sí. con los ojos abiertos. Eso es lo que hacen los medicamentos. Ella le menciona un nombre a estos que es lo que tratan en psiquiatría para adultos. O sea, es que son medicamentos que manejan en psiquiatría. Entonces ella dice, ¿cómo van a darle esto a niños? En especial niños de 3 5 años. Ahí es donde se corta. Entonces, entramos en que no es una enfermedad, que no se debe medicar, mmm, que no son berrinches, sino que son crisis, Ajá. que encierra mucha cosa lo de los berrinches y las crisis. No es que no quiera comer, es que tienen una selectividad alimenticia, porque es que hay que trabajarles todo eso. Eh, que no es que sean maleducados, eh, o sean irrespetuosos o sean poco amorosos, son características. Y mi ejemplo para estas más grande es cuando hay una persona que es muy mal geniada, un adulto mal geniado, que simplemente no quiere cambiarlo. Eso es una característica como persona, ser Sí. mal geniado. Se enamoró, cambió el mal genio, está, mejor dicho, súper bien adaptado, terminó la relación y el mal genio volvió. ¿Hay que medicarlo? No, no hay que medicarlo. Es una característica. Si no se trabaja con psicología, si no se trabaja con otros hábitos, si no se trabaja, el amor lo cambió porque tenía una persona que alimentaba, ¿cierto? Sí. Otras partes de él y el mal genio se hizo a un lado. Es lo mismo que pasa con los niños. Eso es una característica. Y entonces, mi aporte, digamos, con esto de haberte pedido que me abrieras el espacio también es para eso, para dar a conocer a grosso modo eh, qué es el autismo, cómo se puede conocer como parte general, y alguna vez te lo mencioné. Quiero que conozcan el autismo desde el punto de vista como conocemos qué es un cáncer, sin entrar en especificaciones, qué es la diabetes, qué es la presión alta. Y cuando hablamos de esas cositas es que sabemos que si que la diabetes no puedo consumir azúcar, no puedo consumir pan, no puedo, y yo no tengo diabetes ni tengo a alguien como tan cerca que, ¿cierto? Sí. Pero es eso, dar a conocer ese tema para que la gente lo empiece a implementar en sus vidas, porque nunca sabemos dónde nos vamos a encontrar a alguien a quien simplemente podemos apoyar respetando, en especial una mamá. Ya, ya, ya que tú mencionas esto, háblanos un poquito de este proyecto que tienes, eh, un espacio que has creado tú precisamente para dar a conocer y sobre todo duplicar la información y las herramientas que has tenido tú y que te han servido mucho para, primero, el diagnóstico y segundo, llevar una vida con Tiago. Bueno, pues cuando ya empecé con estas, a conocer este mundo tan grande y tan variado, em, me encontré miles de páginas, muchas acerca del autismo, muchas, y la mayoría son mamás documentando los niños, alimentación, qué pasa, cómo llora, cómo no llora, todo esto. Bueno,
Entonces yo creo que eso, no sé si a ellas, pero puedo como decirlo, en mi caso fue una forma de mm, como enfocar mi reacción al diagnóstico. Sí, Creo que esa fue como la forma en que yo dije, bueno, tengo que seguir adelante, esto es lo que hay, pero entonces no me puedo sentar a llorar. Entonces, en vez de llorar, ¿cierto? Y de quizás querer hacerme víctima, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y empecé como, ¿qué voy a hacer? Y dije, bueno, una página en Instagram, una página más para muchas personas, una página menos, pero es, o estás sea, dejando para mí, huella. Estás dejando sí, y huella y también me va a ayudar, claro, que es lo que yo necesito y lo que en ese momento necesitaba expresar y lo podía hacer de esa manera, dando a conocer y creándome como esa idea de, ok, quiero que la gente conozca qué es esto, porque como ahora todo el mundo dice, sí, es que eso se volvió moda. sí, Yo eso es, no te voy a decir que no. Y venía hablando hoy con el papá del niño acerca de eso. Y obviamente, digamos acá en Estados Unidos, hay muchos recursos para esto. Entonces, todo es un negocio, claro, todo es un negocio. Y van a haber miles de diagnósticos de autismo. Claro, ¿por qué? Porque todas esas empresas que trabajan para el gobierno, los terapistas y todo esto, entre más niños tengan, más horas les den de terapia, pues más van a recibir, ¿cierto? Como claro, pago. Pero entonces ahí es donde entramos como mamá y familia y amigos o los mismos terapeutas. Eh, Siendo conscientes de, ok, al niño le dieron, digamos a Tiago ya le dieron 20 horas semanales de terapia, 20. Y yo me puse a hacer cuentas y 20 horas semanales de terapia son 2 horas a la semana, perdón, al día. ujú, O sea, Tiago va a estar como recibiendo una clase de prejardín en un colegio con un terapista. Y lo más difícil es que ellos pretenden que el niño se quede sentado con ellos la hora entera, porque la es terapia que hermoso. va a empezar a recibir Tiago es ABA. Ya terapia, Tiago está en intervención temprana, como lo llaman acá en Nueva York. Sí, El programa de intervención temprana, que es los primeros pasitos que dan. Cuando cumple los 3 años ya empiezan con ABA. Y estas terapias ya son un poquito más exigentes, más de conducta, más de cómo coge el lápiz, cómo hace los trazos, motricidad, y entonces son muy exigentes. Hay niños que no funcionan así. Y he visto muchas cosas, no, niños que no les, en vez de avanzar, retroceden. hay un retroceso. Entonces, no, digamos, yo con Tiago, las 20 horas no las voy a aceptar ahora. Vamos, yo Claro, le dije al coordinador, si es posible, empecemos con 10 horas y eso que creo que es mucho, pero que va a ser un vamos a choque mirar. para él, muy fuerte. Sí, porque es que es demasiado, o sea, ahora ya estamos en otoño, empezó el frío, pero la última semana de verano a Tiago le tocó sacrificar media hora de no salir a jugar a la yarda, al patio, porque le tocaba la terapia. Claro, Y la profesora me dijo, se enojó muchísimo porque él quedó adentro con el terapista y todos se fueron para afuera. Y claro, Tiago es el fan número uno del patio. claro, esos choques tan abruptos, tan agresivos e invasivos, además, de pronto son los que ayudan a retraer el proceso y a que ellos sean un Ujú. poquito más eh, eh, Esquivos, esquivos a la hora de evolucionar. sí. Angélica, dinos ya a modo personal, ¿tú cuánto crees que esté preparada la sociedad para pues nosotros como sociedad, qué tan preparados estamos para, para darle una acogida a una comunidad autista? O sea, asumamos que es, aparte de que es una condición, una característica que ha venido aumentando, ya sea por los diagnósticos o por la investigación
las investigaciones que se han venido dando y que antiguamente o anteriormente era más difícil dar un diagnóstico porque no se tenía la información. Ahora es más fácil y entonces, ahora fácilmente una de cada 40 personas o cada 30 personas es diagnosticada con autismo. ¿Cómo crees tú que está preparada o si está preparada la sociedad para darle una vida en comunidad a personas con autismo precisamente? No, yo creo que nos falta muchísimo, muchísimo como sociedad. Yo digo, en este país tenemos todo, como te decía ahora, en cuestión de terapias, todas las ayudas están. ¿Qué nos falta? Ser más humanos. O sea, el problema Ya, somos nosotros que no sabemos cómo respetar, porque o sea, se nota como el rechazo, y no solo para los niños con autismo y estas características, se nota el rechazo en muchas otras cosas, hasta para la gente de la tercera edad, hasta para los seniors, como lo llamamos acá, sí, de poderles como ayudar, acercarse. Eso es empatía, eso es falta de empatía. Ser apático es como más parte del ser humano que ser empático. Y eso yo creo que lo tenemos que cambiar. Entonces ahí es donde yo vuelvo y te digo, ahí fue que nació como esa, yo no sé, como esa idea. Y como no creo, no quiero que sea la palabra, no creo, obsesión, pero como esas ganas de ese, definitivamente decir, o sea, se necesita concientizar a la gente de que no es una enfermedad y que simplemente hay que respetar, es como la palabra que se podría utilizar en caso de que no conozcas. Porque es que si no quieres leer y si no te llama la atención y si eres de los que opina que todo es negocio, es que todo es plata, es que ahora todo el mundo, bueno, pero es que hay familias que han pasado dificultades y están sufriendo porque tienen niños con estas condiciones, con estas características, y hay familias que a veces tienen 2 niños, 3 niños con autismo. sí, mira que algo curioso, o no sé, curioso, no, vuelvo y digo, soy muy imprudente, disculpa. Eh, estuve oyendo algo y resulta que a raíz precisamente de lo que yo mencionaba anteriormente, de que antiguamente no había tanta información y era más difícil un diagnóstico, eh, hay muchos adultos no diagnosticados que viven bajo esta característica y muchos adultos que han sido diagnosticados precisamente siendo adultos y han sido diagnosticados a raíz del diagnóstico de su hijo. Eso es algo como que, o sea, Sí, yo me doy cuenta que mi hijo es autista, pues a través de, como tú lo explicabas anteriormente, lo diagnostican y yo me empiezo a dar cuenta, ¿será que lo que hace mi hijo se parece a lo que yo hago? ujú, Puede que yo también. Entonces hay un test, autotest, creo que lo llaman. ajá. Hay un autotest como que uno, bueno, no sé cómo es realmente ese autotest, pero yo me imagino que como que unas Tú vas características, llenando, vas dando unas respuestas, ajá, y de acuerdo a los resultados que tienes, entonces es muy probable que tú tengas no tanto autismo, sino que puede ser como el déficit de atención, que es lo que más he visto que los papás se dan cuenta, como un sí, déficit de atención o una hiperactividad, y ya cuando van a hacerse una valoración ya con un especialista, un psicólogo, un neurólogo y ellos ya se dan cuenta de que puede ser un autismo, porque es que el autismo no tiene que ser solito. El autismo puede venir con hiperactividad, el autismo puede venir con déficit de atención, ya. que es un poco más complejo. Angélica, ¿qué crees tú? ¿Cuál es el llamado? Obviamente tú ya empezaste a hacer tu aporte a la sociedad con el trabajo de tu cuenta de tu Instagram, con todo lo que duplicas, porque yo pienso que es demasiado importante el hecho de duplicar lo que yo hago, porque este mismo podcast no sabemos a quién le llegue. Y mira, llegaste nosotros a tu vida y tú a la de nosotros, entonces es bueno duplicar. Perdón, es bueno duplicar. ¿Cómo crees tú eh, que se puede duplicar? O sea, ¿cómo podemos nosotros aportar a la comunidad del autismo y qué nos pueden aportar? No que estemos esperando nosotros, sino qué
¿qué puede dar el mundo del autismo? O sea, ¿qué nos dan a nosotros como, como que nosotros estemos ignorando y ustedes tienen mucho para dar? Eh, bueno, pues yo creo que seguir seguir como conociendo, aparte del mundo del autismo, eh, pues sería la mejor forma de ayudar. Pero para muchas personas que quizás no están interesadas, lo vuelvo y lo digo, tener la empatía, tener el respeto y simplemente conocer a grosso modo qué es el autismo y que quizás uno de los niños que estudia con mi niño puede tener esta característica, la sepan o no los familiares. Es simplemente entonces enseñar en su casa cómo pueden actuar estos niños frente a los otros amiguitos. Hay un video muy hermoso de una niña que estaban como en una clausura, creo que es de Brasil, Mm. y cuando estaban cantando una de las canciones, la canción decía algo como ayudar, servir al otro, no sé qué. Oh, y esta niña tenía un niño al lado con características autistas. Ella le movía las manitos cuando cantaban y el niño, yo creo que tenía un nivel un poquito avanzado porque él tenía su miradita así perdida a ratos, pero ella todo el tiempo estuvo atenta a su compañerito, le movía las manos. Ella cuando decía que buscar ayuda tenía como que agacharse, ella le cogía las manitos para querer llevarlo abajo. Mejor dicho, esa niña fue la sensación y ese video es lo más hermoso y si lo encuentro te lo comparto. Por favor. Entonces yo creo que es eso. O sea, es que todo lo que yo te diga acerca de esto va a generalizar en empatía. Y otra cosita, yo encontré, no sé si ha visto este cordoncito que yo tengo acá Sí, puesto, eh, cuando me abrí como a este mundo, obviamente me empezaron a llover muchas cosas del autismo que yo no sabía que existían tantas cosas porque yo no estaba en ese mundo. Y ajá, hasta que no nos toca, no, no profundizamos. sí, es verdad. Entonces he encontrado demasiadas cosas acerca de, como para concientizar a la gente de que al menos te quieran preguntar qué es eso, por qué lo tienes tú, dónde lo conseguiste, cuántas personas no sabemos que tienen un niño con características especiales en casa, Sí, cuántas personas no sabemos que tienen diabetes, cuántas personas no sabemos y están en nuestro círculo, digamos, de trabajo, por ejemplo, y llega a tener una crisis y tú no sabes cómo actuar porque es que no sabes que es diabético, ajá, es ¿me verdad. entiendes? Claro. Entonces, cosas así. Mira, me encontré estos botoncitos que me encantaron. A ver, autista aware- awareness, awareness. Sí, eso es como concientización al autismo, ser conscientes pues como del autismo. Eso es una frase muy común en este mundo del autismo, en inglés, Ya. y en español es como concientización del autismo. Entonces, esos botoncitos me gustan mucho eh, porque yo creo que crean esa necesidad de que la otra gente diga, ¿será autista el que lo lleva en el bolso o será que tiene alguien en su familia que es autista? O de ¿Me pronto es, entiendes? o tal vez también puede ser alguien atípico o típico, ¿cómo es? O una persona normal, una- Neurotípico. neuroatípica que se ha concientizado y se ha humanizado también con la comunidad, que es precisamente, Un profesor, es precisamente la intención de este podcast, humanizar a las personas y que nos volquemos con una mirada, como tú lo dices, con la empatía, a entender, a respetar, porque es muchísimo lo que uno puede hacer desde el respeto, solamente eh, comprendiendo que la otra persona es totalmente diferente a mí y no debe comportarse como yo. Y si lo hace diferente, total. está bien también. Y Angélica, yo no, dame un momentico, yo no quito que haya niños que sean sí, rebeldes y esto por falta de conductas positivas en su casa. Pero entonces es simplemente eso, si no conozco la situación, respetar, callar y alejarme para está para muy, no entrar como en polémica. está muy bien. Angélica, debo preguntarte porque pues siempre lo digo, yo no soy periodista, no soy comunicador social, ni nada, no, pues no, nada relacionado con eso, solamente es un espacio que hemos creado con amor y mira dónde vamos. Eh, Muchas gracias. Algo que no te haya preguntado y quieras contarnos, algo que de pronto se me pasó y es muy importante para este espacio. Eh, bueno, que no me hayas preguntado, no creo, pero sí que quisiera recalcar.
digamos en mi caso, la conexión con la familia, la conexión, el trabajo en equipo. Mi familia toda está en Colombia, toda, Sí. pero ha sido como un trabajo constante de estar comunicados todos los días con videollamada, al menos con mi papá más que todo, eh, porque Tiago la última vez que viajó a Colombia fue a los 3 meses y fuimos a bautizarlo. Entonces estaba muy chiquito, todo el mundo lo cargaba, donde lo ponían ahí se quedaba. ¿Cierto? Mm. Tiago ahora ya va a cumplir casi 3 años en diciembre y vamos para Colombia. Ay, tan rico. Entonces, ellos se están preparando y yo Para también la me estoy llegada, preparando claro. para recibir a Tiago con estos Ay, cambios, parce, yo me puse como nervioso, como, cómo nos vamos a comportar con Tiago, qué va a pasar, si nos va a reconocer, no nos va a reconocer, pero ay, me disculpan que no eh, me ponga así, pero acla- aclarar algo es que estos niños que tienen las características de autismo y todo esto son demasiado inteligentes, que por eso es que se busca trabajarles con todas estas terapias y que puedan salir adelante. Em, y yo le pongo a él fotos, yo le tengo fotos de mi familia y todo esto. Él sabe, él distingue, porque como aún no se expresa tan bien, pero él ya sabe quién es quién. Y cuando ellos lo llaman, él no es que les hable, pero pues ya los ve en la pantalla y mm, hasta ya me quita el celular y bueno, como que trata de socializar con ellos a su manera. Y vuelvo y digo, simplemente es el respeto y saberle llegar. Y ya todos saben que no, obviamente cuando vamos, nadie lo va a poder abrazar, ni coger a darle besos a la fuerza, ni estarle diciendo, Tiago, ven, Tiago, ven, Tiago, ven, porque Tiago no te va a mirar, así le digas 20 veces Tiago. sí, que no sé, desde ya y desde acá, un saludo para Tiago, eh, mi respeto, mi admiración, porque muchas veces ponemos nuestra admiración y nuestro respeto solamente en celebridades, en artistas, en personas adultas y no nos fijamos en los que están con nosotros a diario y terrible, es duro. Eh, no, tengo mucho para agradecer a la vida a raíz de lo que hemos hablado contigo. Debo decir que previo a este podcast hemos tenido una previa comunicación con Angélica y me ha contado cosas que yo he dicho como que, wow, son cosas difíciles que solamente tal vez ella como mamá ha entendido en su proceso y por eso quisimos que nos contara algo a nosotros. Eh, Angélica, hay una sesión de cuál es tu punto podcast para, para cambiar un poquito porque me estaba como poniendo muy sentimental, no, nunca me ha pasado, pero me conectó mucho, mucho y de verdad que es muy bonito. Eh, Hay una sesión de cuál es tu punto podcast que se llama Preguntas sin filtro. Y temo hacértela porque ahí hay, ahí hay de todo. Pero bueno, esperemos que nos salgan buenas preguntitas. Porque pues hay veces que de pronto se me olvida preguntarte algo y, pues con estas preguntas pues podemos conocer un poquito más de ti también. Entonces, Ok, ¿te le mides? claro, vale, Ok, como no estás acá, yo las voy a sacar por ti y las voy a leer, ¿vale? dale, Está claro. bien. Ah, y bueno, para que vayas pensando también, la segunda parte de esta sesión, me tienes que dejar dos preguntas para la persona que vaya a venir. No necesariamente la que venga el próximo episodio, pero sí para dejarlas acá dentro de la cajita. ¿Está bien? Ah, ok, Para que las vayas pensando, ahorita me las dices y yo las escribo. ok. Mm, mira, esta pregunta es bonita. La pregunta es, ¿qué cambiarías de ti? Em, de mí cambiaría. eh, Como persona, yo creo que cambiaría un poquito el mm, ponerme más en el lugar del otro, eh, en cuestión como de lo que hablábamos, del respeto. Fallo en muchas ocasiones acerca de eso. Y ahora que vivo este proceso con Tiago, creo que he reconocido.
que pues es como el primer paso y lo más importante. A veces es mejor como si vas a expresarlo, lo hagas de buena manera y si no lo puedes hacer de buena manera, entonces es mejor callarlo hasta que estén en el momento, porque puedes herir susceptibilidades o perder personas que suman mucho a tu vida. Es verdad. Esa pregunta la dejó una de nuestras invitadas, Estefa Herrera, y dice, ¿qué es para ti el éxito? El éxito es conocernos, conocernos primero nosotros. Es que respuesta, uy, Yo creo dura, durísima esa respuesta. que eso nos lleva altísimo, Uf, altísimo a donde queramos llegar. Y digamos ahora en este espacio que yo estoy viviendo con Tiago, en todos estos cambios, y pude descubrir de que no me conocía, de que tenía tanto para dar, pero no era para mí, sino que era para brindarle quizás a él, ujú. porque yo siempre he sido mucho de dar, siempre, siempre he sido muy de darle a todo el mundo y nunca espero nada a cambio, pero alguna vez en la vida tú dices, ¿y cuando yo? O sea, ¿cuándo va a haber esa, como esa reciprocidad eh, hacia mí? O sea, yo sigo y sigo y sigo brindando y sigo dando. Pues ya llegó Tiago y él me está dando a mí. Entonces mi éxito ahora, ya empecé mi éxito viviendo lo que estoy viviendo con Tiago, sabiendo quién soy como Angélica y como mamá, lo que puedo llegar a ser y, y no, lo que se viene, mejor dicho, yo creo que va a ser llenito de bendiciones. Ese es el éxito para mí. Qué bonita respuesta. Tengo otra, esta no tiene nombre, dice que si pudieras ser un animal, ¿cuál serías? Pues mira, que siempre me he identificado con el león. Ah, ah, no tanto porque es mi signo zodiacal, sino que me encanta. Es un animal como tan de todo un poquito. Cuando no quiere, no quiere y se expresa y es rudo y cierto, es salvaje, pero cuando lo ves con su familia en su espacio, oh, es lo más amoroso y lo más especial y como cuida y como protege Me y protege. como, cierto, cuida su territorio. Yo creo que sería eso, un león. Bonita, bonita respuesta. Esta también nos la deja un invitado y dice que algo que solo haces cuando estás a solas. Algo que solo hago cuando estoy a solas. Sabes que últimamente, bueno, hace unos años para acá, aprendí a estar sola, que no sabía estar sola. Bueno, sí, eso es muy Me importante. costaba, Como me que costaba mucho. Entonces yo creo que esa pregunta resalta ese pedacito. Aprendí a estar sola y de unos meses para acá eh, dejé de pensar que llorar quizás es como encerrarme y perder el tiempo en mí misma, sino que es la forma que yo, Angélica, tengo para liberarme, porque pues cuando me preguntan, yo respondo charlas, ay, no, yo soy demasiado llorona, lloro con todo, sí, sí, es pero verdad. cuando llegan esos momentos de desahogo que de verdad ya necesitas, que es como ese momento de explotar y, y para evitar chocar con muchas cosas o que gente te dé opinión que no estás pidiendo, porque yo no sé por qué cuesta tanto dar un abrazo Sí, para que la otra persona se desahogue ya. A veces no necesitamos palabras, un abrazo. Y eso, mejor dicho, nos va a ayudar a descansar y ya. Entonces yo creo que es eso. Aprendí a estar sola, aprendí a llorar y también aprendí a orar. ujú. Dato no menor y es que en un abrazo es la forma en que es la forma, a ver cómo es. En un abrazo es donde es de la forma que más cerca pueden estar dos corazones. En un Pero abrazo. si los das sí, pero si los das de la forma correcta. Sí, El abrazo de corazón a corazón tiene que ser justo al lado contrario que siempre lo damos.
Digamos, yo en mi caso, cuando abrazo a alguien, casi siempre mi cabeza va como al lado derecho de esa persona. Entonces, tiene que ser de corazón a corazón. La Ah, de usted. como inverso. Sí, ay, tiene sentido, mucho sentido. Porque, claro, ahora que lo dices, claro, ¿no? Cuando un abrazo es como, y entonces el corazón Está, entonces tiene, ah, está cruzado mira, la vez que leí eso de los corazones juntos, yo dije, ay, qué bonito, no sé qué, y se me quedó, pero no lo entendí. el Última, abrazo. Sí. eh, Pablo Audiovisuales. Uf, les recomiendo mucho este episodio. Es un pelado de 15 años y se hizo filmmaker. Es un teso grabando, haciendo videos, haciendo de todo. Recomendadísimo para quien no se lo haya visto. Pablo nos dice, te deja esta pregunta, dice, ¿cómo te ves en el 2030? En el 2030 me veo con un daycare soñado. Ay, mira, bonito. Es mi proyecto a plazo como ahora yo creo que está como a mediano plazo, pongámoslo así, pero al decir plazo infinito es porque siempre he soñado con algo así, como con un jardín infantil desde que estaba en Colombia, como con un colegio, con algo chiquito, bueno, una academia de natación, pero siempre he querido como tener mi espacio donde yo pueda compartir lo que he aprendido en tantos años, porque nunca me he quedado quieta, siempre he hecho algo, hice muchas cosas. Yo siempre he querido tener algo mío, donde yo pueda como poner mis propias reglas y mis propios límites para las personas que van a llegar ahí. Eso, y con un Tiago totalmente eh, dispuesto a todo también, porque Qué en el rico. 2030 pues Tiago ya tendría Tenemos casi 8 añitos, casi los 9. 9. Casi los 9 Entonces yo tendría. creo que ya hay mucho donde cortar también y pues imagínate, Qué no sé, la verdad de buenísimo. Tiago no sabría qué esperar, pero sé que va a ser algo muy Desde ya hermoso. entonces, bienvenidísima en el 2030 a un nuevo episodio en cuál es tu punto podcast y nos cuentas. Yo sé que sí porque tienes mucho para dar. Obviamente pues en este episodio no, Gracias. no alcanzamos a contar todo lo que ha hecho Angélica, pero sí, tiene mucho para dar, tiene muchas cosas bonitas y seguramente todo lo que estás aprendiendo en este camino con Tiago llegará el momento en que como digo yo, lo dupliques 100%. Y qué mejor que de la Así va mano a de ser. Tiago. Eh, Sí. Angélica, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos encontrar las personas que quieran saber de ti, las personas que quieran vincularse contigo, los que quieran apoyar, porque pueden apoyar también de muchas maneras? Eh, de pronto también hay alguien que quiera información o haya dicho a través de este episodio, ve, tal persona necesita esta información. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, pues aclararles que yo vivo en Nueva York, entonces cambian muchas cosas con, con base en la información, en las ayudas y en lo de las terapias. Sí, Pero en la página de Autims Mommy, es autismo pero en inglés, Autims Mommy sí, 8. En esa página yo tengo tips y comparto cosas tanto de Tiago como de otras personas, también lo de la doctora que te comentaba o de otras mamás que comparten experiencias y tengo contactos con unas mamás, hay una mamá de Florida, hay otra mamá también de acá de Nueva York que ya tienen hijos grandes con estas características, entonces conocen mucho más como de esos programas. Y pues con mi poca experiencia acerca de los programas que hemos llevado con Tiago, con todo el amor y todo el gusto, ahí está. Y todas mis páginas están conectadas. El de Autism Mami está conectado con Helio Rego. sí. Igual en los dos pongo cosas acerca del tema, entonces no es mucha la diferencia. Qué bueno. Angélica, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por permitirnos a nosotros como proyecto, como podcast, a mí como David Suárez, llegar hasta tu historia, llegar hasta Tiago, saber, conocer, permitirnos que no compartir contigo, sacar tiempo de tu vida para darle a conocer al mundo tu historia y todo lo que estás haciendo. De verdad que muchas gracias, valoramos mucho y no, totalmente agradecidos contigo. Muchísimas gracias por el espacio. Yo quedé feliz, quedé muy, muy feliz. Y una última cosita que Claro que puedo sí. anotar es este lacito que tengo acá en el cuello. Estos ya vienen pues listos.
se pueden Sí, conseguir por cualquier lugar. Son como para darle esa diferenciación a los niños cuando estamos en lugares que de pronto hay mucha gente y podemos darles esta distinción para que sepan de pronto los temas, cómo actuar frente a una reacción de nuestros niños. Y en los aviones, en los aeropuertos, se están dando uno con girasoles. ok. Son para las personas con características especiales o enfermedades invisibles, creo que es que las llaman, como la diabetes y enfermedades de esas que no vemos, Sí. pero que pueden tener alguna crisis en un momento. Si tienen ese collar de girasoles en el aeropuerto, en los aviones, la tripulación y todas las personas van a saber cómo reaccionar. Importantísimo ese dato porque mira que no sabía para qué era ese. Voy a subir algo acerca de lo del de girasoles, porque como en diciembre voy a viajar con Tiago, voy a investigar sobre el espacio. He visto varios de mamás y es muy importante. Muchísimas gracias por el espacio. Me encanta que me hayas escuchado de esta manera. No. Sirve demasiado. Muchas gracias. Gracias a ti y nada, a ustedes que están ahí, gracias por verse en este episodio, gracias por compartirlo. Por favor, este tipo de información es la que hay que hacerle llegar a todo el mundo. Gracias por quedarse hasta el final, gracias por ver nuestros episodios. A los que están llegando a nuestro canal, bienvenidos. Y nada, esto ha sido un episodio más de ¿Cuál es tu punto podcast? Muchísimas gracias, nos vemos a una próxima. Cuídate, Y a Dios te ustedes, bendiga. chao, Dios los bendiga. Hijo Sergio David, te amo. Dios te bendiga. Chao a todos.